Bendiciones, que Dios les bendiga, mis hermanos, gozo y paz. Quiero compartir hoy vamos a hablar sobre los dinosaurios. ¿Qué tiene que decir la Biblia al respecto? Los invito a un breve descubrimiento sobre estos históricos animales y tan discutidos. ¿Qué edad tenían? ¿Existieron? Si la Biblia los nombra o no. Vayamos a ello. Estegosaurio. Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios, cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios, siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios, 10 pequeños dinosaurios bebés. Triceratops. Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios, cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios, siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios, 10 pequeños dinosaurios bebés. Pterodáctilo. Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios, cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios, siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios, 10 pequeños dinosaurios bebés. Brontosaurio. Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios, cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios, siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios, 10 pequeños dinosaurios bebés. Tiranosaurio Rex. Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios, cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios, siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios, 10 pequeños dinosaurios bebés. Bueno, aquí vimos una pequeña introducción entretenida y diferentes tipos de esos animalitos. Pero, no sé ustedes, yo tengo preguntas que deberíamos hacernos y ver si la Biblia nos puede dar alguna pista o nos puede contestar algunas de esas preguntas. Por ejemplo, ¿existieron los dinosaurios? ¿Quién los creó? En la Biblia se mencionan. ¿Qué comían? ¿Vivieron antes que el hombre en la tierra? ¿Cuántos años hace que vivieron? Se dice que, según la ciencia, fueron más de 600 millones de años, pero veremos si podemos encontrar algunas pistas. Y otra pregunta, ¿cómo desaparecieron? ¿Por qué? Primero comencemos con la explicación sobre la palabra dinosaurios. El señor Richard Owens introdujo este término, dinosaurio, en el año 1841. El significado literal de la palabra es lagarto terrible o gran reptil. Owens propuso llamarlos de esa forma para poder clasificar estos animales fósiles y distinguirlos de otros reptiles. ¿Y la Biblia? ¿Por qué no aparece en la Biblia? Recuerden algo, la primera traducción completa de la Biblia al castellano fue publicada en 1569. La primera Biblia completa en inglés fue traducida y publicada en 1535, muchísimos años antes que Owens introdujera esa palabra. Comencemos buscando todas esas respuestas a esas preguntas que nos hicimos hace un rato.
¿Existieron los dinosaurios? Según la ciencia y la paleontología, sí existieron. Hay fósiles de todo el mundo que lo comprueban. Hay por todos lados, ¿verdad? No tanto como nos muestran en las redes sociales o en las películas, pero sí hay muchos fósiles reales. Ezequiel 29:3 habla sobre la serpiente, dragón, monstruo marino. Y en Isaías 43:20 me honrarán los dragones y los búhos. O sea que vemos dos versículos ya que están hablando sobre serpiente, dragón, monstruo marino, dragones y búhos. En el Strong 8577, la Biblia en Génesis 1:21 dice la palabra para grandes bestias marinas o terrestres es tanín. La palabra tanín se usa para describir a grandes bestias terrestres o marinas y se usa como para monstruo marino, monstruo de río, serpiente, dragón, etcétera. Tal vez haya alguien que no sepa lo que es el Strong, que es aquello que nos ayuda a traducir el escrito que está en hebreo y en arameo. Y vemos en Ezequiel 29:3, esa palabra tanín es usada para referirse a serpiente, dragón, monstruo marino. O sea que sería para una gran serpiente, dragón o un gran monstruo marino. Y en Isaías 43:20 es usada donde dice el Señor, me honrarán los dragones y los búhos. Notemos que la palabra aquí está hablando de grandes monstruos marinos, de dragones, serpientes, grandes animales, donde se usa esa palabra tanín. Interesante que la Biblia nos esté hablando de monstruos grandes, monstruos marinos, de dragones y grandes serpientes. Bueno, según la paleontología de dinosaurios más específicamente es esa rama científica que se dedica al estudio de los fósiles de estos animales. Vamos a poner un ejemplo de aquellos casos que ellos estudian. Por ejemplo, el megalosaurio, uno de los primeros dinosaurios descrito por la ciencia. Y aquí vamos a ver también el Tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios carnívoros más conocidos, también de los que se le ha hecho mucho más propaganda. Pero no había tanta cantidad, sino que era el mismo equilibrio, incluso que el que conocemos hoy en día, con los leones y el resto de la sabana. El brancosaurio, uno de los dinosaurios herbívoros más grandes. Los dinosaurios emplumados, cuyo plumaje ha sido revelado gracias a la preservación de fósiles, de sus huevos y de su piel. Continuemos con la otra interrogante. ¿Y quién los creó? Cuéntenme ustedes. ¿Quiénes creen que los creó? Los invito a poner en la caja de comentarios. Si a ustedes les parece, ¿quién los pudo haber creado? En Génesis 1:20 al 23, en el quinto día de la creación, nos cuenta ahí, lo pueden leer, el Señor creó a todos los animales marinos. En el quinto día, Dios creó los grandes animales marinos, aves con alas y todo tipo de peces en el mar, y aves en el cielo según su especie. Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares,
y multiplicar las aves en la tierra y todo eso fue hermoso. Génesis 1:24 al 31. En el sexto día de la creación del Señor, el Señor creó todos los animales terrestres. En el versículo 30, a toda bestia en la tierra y a toda ave en los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde les será por alimento. Y fue así, que fue todo hermoso de gran manera. Yo les invito a que se lean Génesis 1 del 24 al 31. Y en ese sexto día se crearon todos los animales terrestres, grandes animales también, y al hombre. Ya sabemos que Dios los creó al igual que todas las cosas en la tierra, en el mar, en el cielo, etc. O sea que Dios creó a los dinosaurios igual que a todos los animales, igual que al hombre, en el sexto día. O sea que todos esos animales y el hombre fueron creados en el mismo tiempo. O sea que ya podemos deducir que no son mucho más viejos que nosotros. Creó a Adán y a Eva y a todos los animales grandes y pequeños en la tierra, en el mar y en el cielo. También vemos que todas las verduras, frutas, semillas, etcétera, eran para comer tanto para los humanos como para todos los animales. Todos eran herbívoros. No existía la muerte ni la maldad porque aún no había entrado el pecado a la tierra. Miremos Job 40:15 al 17. Ya para la época de Job ya había entrado el pecado a la tierra y todo había cambiado. Pero miremos a ver si encontramos alguna pista, si la Biblia habla sobre los dinosaurios. Dice el versículo 15, he aquí ahora el behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Dios le dice a Job que creé este gran animal, creé al behemoth, al igual que te hice a ti, y come hierba como un buey. Dios le dice a Job que mire, ¿verdad? Ese animal. Y le dice, mira la fuerza en sus lomos y el poder de los músculos en su vientre. O sea que qué interesante que Dios le está mostrando a Job el poder de este animal que él creó, al igual que a Job. Pero le dice a Job, mira la fuerza, lo espléndido de este animal. O sea que Job está conviviendo con ese animal. No es un animal mitológico y no es un animal del pasado, sino que es presente y Job lo puede ver y lo puede apreciar. El versículo 15 dice, nos muestra a Behemoth, una poderosa bestia que Dios creó, y ese Behemoth se alimenta de hierbas y que demuestra su tamaño y su fuerza también que convivió con el hombre. O sea que esos grandes animales, en este caso llamado Behemoth, que convivía con el hombre, eran animales enormes y majestuosos, pero eran herbívoros. En Job 40:16 dice, los traductores de la época, cuando empezaron a traducir en el 1500 que hablábamos hoy sobre la Biblia en español y en inglés, cuando fueron a pasar la palabra de hebreo a español, pensaron que probablemente fuera un hipopótamo o un rinoceronte el behemoth. No conocían otro animal. Y no en todas, en alguna Biblia puedes encontrar la palabra hipopótamo o rinoceronte.
Y eso fue porque ese error en la traducción donde pensaron que sería lo más parecido a la descripción de ese animal. Y en el versículo 16 dice aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos en su vientre. Con su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. El versículo 16 enfatiza la fuerza del behemoth, destacando la fuerza de sus lomos y el poder de sus músculos del vientre. Miremos fotos del hipopótamo, de un rinoceronte, para ver si puede ser similar o se puede adaptar a la descripción de ese animal. Luego miremos fotos de los dinosaurios y si su descripción puede ser un poco más acertada. Si bien tiene fuerza un rinoceronte, quedan algunas dudas. Si es un animal con fuerza y temible, pero quedan algunas dudas. Sugieren que era un elefante y creo que está más descartado que no. También hay respetuoso, hay que respetar porque es un animal muy poderoso, pero como que no coincide con la descripción. Veamos el hipopótamo. Si bien tiene una de las mordidas más letales y poderosas, el resto del cuerpo como que no coincide con la descripción de la palabra de Dios. Ahora miremos a ver qué pasa con los dinosaurios. Bueno, la descripción es un poco más acertada, tal vez, ¿verdad? Su musculatura, su cola fuerte. Podría ser. No sé, ¿ustedes qué opinan? Versículo 17. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Describe que el behemoth se destaca por su enorme poder y resistencia. Compara su cola como un cedro, un árbol fuerte y majestuoso, y enfatiza la premisa y la solidez de la cola de los entretejidos sus muslos, que están fuertemente entrelazados, sugieren una musculatura poderosa y resistente. O sea que su cola tiene que ser algo muy poderoso y resistente y fuerte. Bueno, entonces miremos a ver árboles de cedro. Algunos usos comunes de la madera de cedro, del cedro grande, incluye muebles, paneles de pared, molduras, tableros, instrumentos musicales, construcción, vallas, cubiertas, embarcaciones. O sea que es una madera muy utilizada pero muy resistente. Y la Biblia compara la cola de este animal con un cedro. Miremos entonces fotos del hipopótamo, de un rinoceronte, de un dinosaurio. También las fotos de un árbol de cedro. Y veremos cuál de ellos es el que más acorde, más se pega a la palabra de Dios. Miremos juntos a ver. Esto es un cedro. Como pueden ver es un árbol muy grande, muy grueso, muy alto, muy largo. Precioso árbol. Y ahora miremos la cola del hipopótamo. No veo que sea ni larga, ni musculosa, ni majestuosa. Seguramente primer animal que estaríamos descartando. Veamos, rinoceronte. Tampoco, ¿verdad? También creo que lo estaríamos descartando. Sin embargo, vemos las colas de los dinosaurios. Sin duda que se asemeja mucho más a los que describe la palabra, ¿verdad? Bueno, no sé qué ustedes piensan. Yo, por lo pronto, creo que me voy quedando con la de los dinosaurios. ¿Y ustedes qué opinan? Los invito a poner en la caja de comentarios.
Sigamos, Job 40, 22 y 24. En el versículo de Job significa que nadie puede controlar al behemoth, ni siquiera tomarlo por los ojos, ni perforarle la nariz. Esto refuerza la idea de que la fuerza y el poder de Dios son inmensos y que Job no puede cambiar, no puede comprender plenamente la grandeza de la creación divina. Es un animal majestuoso donde Job no tiene control sobre él. Y Dios les muestra a Job su grandeza y el poder de su creación. Incluso algo que no es una amenaza directa para Job, porque recuerden que la mayoría son herbívoros. Ahora, una de las preguntas más discutidas hasta el día de hoy. ¿Cuántos años tendrán los dinosaurios? ¿6.600.000 millones de años? ¿600 millones de años? ¿6 millones de años? ¿O cuántos? Según la ciencia, los dinosaurios tienen 600 millones de años aproximadamente, algunos más, algunos menos. Pero la Biblia no nos cuenta con exactitud su edad, pero sí nos cuenta que Dios los creó a todos entre el día 5 y el día 6, al igual que al hombre. Pero sí podemos calcular aproximadamente cuántos años tiene el hombre en la tierra. Y de esa manera también podemos saber aproximadamente cuánto tienen estos animales. Por las generaciones que están escritas, es por esa razón que se menciona que el hombre tiene en la tierra casi unos 6.000 años. Lo puedes estudiar en los evangelios de Mateo y de Lucas. También vemos una parte en Génesis 5. Y ahí se puede contar desde Adán y Eva hasta Jesús. Incluso los judíos de hoy en día siguen la cuenta de Adán y Eva hasta la venida del Mesías que ellos están esperando. ¿Cómo desaparecieron? ¿Cómo se extinguieron? Como la mayoría de los animales que desaparecieron en el llamado diluvio de Noé. La mayoría de los animales en la tierra desaparecieron con el diluvio. Por eso hay muchos fósiles. Por eso hay muchos fósiles que se han conservado en el correr de estos años. Y sí, claro que algunas especies se salvaron porque subieron al arca de Noé. Y obviamente Job y otros convivieron con esos que se salvaron. Pero es probable que las condiciones de la Tierra post-diluvio llevó a la desaparición de los dinosaurios, al igual que otras especies que también se extinguieron, porque ya las condiciones habían cambiado. Recuerden que después del diluvio no solo cambió las condiciones del clima, sino que se acortaron los años también para el hombre. El hombre vivía y soportaba cierta cantidad de años antes del diluvio, pero eso se redujo de gran manera post-diluvio. Y esas más otras razones pudieron haber llevado a la desaparición de los restantes animales de estas especies. En Génesis 7, del 17 al 24, podemos estudiar el tema del diluvio. Vamos a hacer una conclusión final. Como cristianos defendemos y creemos que todo fue creado por Dios, que por causa del pecado todo fue transformado y contaminado, que los dinosaurios existieron y convivieron con el hombre desde el día 6 de la creación, que la mayoría de los dinosaurios se extinguieron con el diluvio y es probable que alguna especie se salvara en el arca de Noé, no hay ninguna duda de eso.
También que los dinosaurios comían mayormente hierbas, frutas, etcétera, y algunas especies eran carnívoros, al igual que existieron los animales carnívoros hasta el día de hoy, porque desaparecieron todos sin quedar ninguno, porque se extinguieron mayormente por causa del hombre, al igual que pasa hoy en día con otras especies, donde entre el cambio del clima y el hombre que va destruyendo todo a su paso, terminan por extinguirse. En el en día Hoy en día hay muchas especies que desaparecieron o siguen desapareciendo por la maldad del hombre y otras causas como la modificación del clima luego del diluvio y hasta el día de hoy que se sigue modificando. No podemos asegurar con exactitud la edad exacta de esos animalitos, pero no son más antiguos que el hombre, ya que convivieron con el hombre de su misma creación. Espero que te haya gustado, que Dios te bendiga grandemente